Buenas noches. Tanto en el teórico como en el práctico ustedes han comenzado a ver la obra, los conceptos de Gilles Deleuze, algunos en coautoría, más que colaboración de Guattari. Han tenido una mirada general respecto de su pensamiento, han empezado a trabajar con rizoma y en esta oportunidad vamos a intentar, porque no es una tarea sencilla, explicar o acercarnos al concepto de devenir. Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible. Es uno de los capítulos de 1000 mesetas. 1000 mesetas tiene como introducción un capítulo también, porque es más que una introducción, o es realmente una introducción que va a abrir esa puerta a todos los otros entradas o capítulos de 1000 mesetas, que se llama rizoma. Ustedes ya lo vieron, pero como todo devenir es un rizoma y como todo rizoma es un devenir, sin que sean ambos sinónimos, porque acá vamos a empezar a encontrarnos con estos juegos o inconvenientes, entrecruzamientos, dificultades que tiene el hecho de apropiarnos de una terminología nueva, como dice Deleuze. Hay que inventar palabras, hay que inventar conceptos para que nuestra forma de pensar pueda al mismo tiempo abrirse hacia nuevos o hacia desterritorializaciones, para comenzar a utilizar algunos de los términos propuestos por ellos, desterritorializaciones, salirnos de nuestro territorio, salirnos de este modo que él determina o llama arborescente de pensar a partir de binarismos, y todo binarismo presenta uno de los dos polos del binomio jerarquizado. Para romper, para desafiar a un tipo de pensamiento binario, jerarquizante, estructurado, organizado, molar, mayoritario, Deleuze y Guattari van a proponer otro modo, y otro modo implica intentar de dejar de nombrar con las palabras habituales o conocidas, o que ya tienen a ese significante, se le atribuye un significado casi fijado, para hacer funcionar el pensamiento. El inconsciente se estructura como lenguaje, dice Lacan, ¿no? Al mismo tiempo el pensamiento piensa a través de imágenes y de conceptos. Imponer un significante nuevo implica aventurarnos en otras formas de conceptualizar, y al intentar conceptualizar de otro modo, entramos en esta aventura que nos proponen Deleuze y Guattari de pensar desde otro lugar, hacia otras figuras y hacia otro tipo de subjetividad, o acercándonos a pensar la subjetividad, la cultura y la política de otro modo. De eso se trataría este juego de devenires y de rizomas. Yo subí a la clase número 13, del cual este video es parte de ella, una serie de otro tipo de materiales. Subí el primer capítulo de La Pantera Rosa. ¿Por qué? Porque él hace alusión Deleuze en rizoma, cuando dice que hagamos como hace la Pantera Rosa. La Pantera Rosa pinta el mundo de rosa, pinta rosa sobre rosa, y deviene imperceptible en ese mundo que ha devenido Pantera Rosa, ese mundo que se ha agenciado del rosa, ese mundo que hace rizoma con la Pantera Rosa, y la Pantera Rosa hace rizoma con ese mundo. Entonces, para entender todo esto que yo acabo de decir, si ustedes ven el primer capítulo de la Pantera Rosa, en donde la pantera va pintando paredes, flores, calles, puertas de rosa, mientras que el otro señor que la acompaña siempre en los episodios va pintando de azul, y se encuentra que cuando da la vuelta lo que había pintado de azul está pintado de rosa. Ese capítulo le va a servir y nos va a servir para entender
bueno, estos juegos conceptuales relacionados con el rizoma y con el devenir. Después también subí para compartir una explicación, un pequeño documentalito, sería una explicación, un tutorial, no sé cómo se definiría, de una bióloga que nos explica de qué manera polinizan las orquídeas con las abejas o con las avispas. ¿Por qué? Porque tanto en rizoma como luego en devenir, Deleuze va a volver a esta imagen, va a volver muchas veces a decir que hagamos como hace la avispa con la orquídea y la orquídea con la avispa deviene orquídea y la orquídea deviene avispa, hacen rizoma una con otra. Hasta donde yo puedo entender por lo que investigué, no es una investigación, averigüé, y también por lo que dice Deleuze, ¿no? Las orquídeas, machos, no tienen una hembra a través de la cual reproducirse. Entonces, el mecanismo de reproducción tiene que ver no con la imitación, no con el calco, términos que van a ir dejando de lado también Deleuze-Guattari. No se trata de imitar, no se trata de hacer mímesis, no se trata de copiar, no se trata de hacer calco, sino de hacer mapa, que es crear. El calco copia, el mapa crea. Y todo el concepto de devenir y del rizoma tiene que ver con lo creativo. Volviendo. En el caso entonces de la avispa y de la orquídea se engaña, vamos a utilizar esta palabra, engaña a la avispa o a la abeja, deviniendo, es decir, adoptando, metamorfoseando su forma con la de una abeja o una avispa, de modo tal que entonces, de esta manera, atraída, porque además se tratan de orquídeas que no tienen néctar, tienen polen, pero no tienen néctar, entonces tienen que de alguna manera buscar su manera de reproducirse. Seducen a las avispas, a las abejas, para que vayan a buscar el néctar y luego lo que hagan es esparcir el polen y de esta manera, a través de lo que Deleuze-Guattari llaman el contagio y no el contacto por filiación, la avispa y la abeja hacen rizoma y la avispa deviene abeja, mejor dicho, la orquídea y la avispa hacen rizoma. Y establecen una zona de entre. Esa zona de entre es una zona de desterritorialización. Toda desterritorialización implica una territorialización y toda territorialización nuevamente una desterritorialización. ¿Por qué? Primero porque es un movimiento permanente, continuo. Si a partir de una territorialización nos instalamos en una desterritorialización, esa desterritorialización instalada volvería a convertirse o volvería a hablarnos de una nueva territorialización. Por eso, Deleuze en Rizoma dice que lo que caracteriza al rizoma es el nexo conector coordinante I. Es I más I más I más I. Es decir, un movimiento constante, permanente, en algo que se va a denominar o que van a denominar el medio. El medio es una zona de entre que oscila, zigzagueando, atravesando las dos orillas. Y para que se entienda voy a leer el final de Rizoma, porque dice así: un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, interser, intermezzo o interreinos. El árbol es filiación. Y acá vamos a empezar con estas figuras que van a instaurar como dos paradigmas que se relacionan con modos de hacer cultura y modos de pensamiento. En el caso del árbol, el árbol va a representar ese tipo de pensamiento, que la imagen del árbol lo metaforiza, ¿no? Que tiene su raíz, es decir, que
está agarrado o está, digamos, se alimenta de una fuente, para seguir con la metáfora, y que tiene, bueno, por supuesto un tronco con ramas, y de una rama salen otra y de esa otra, entonces se va estableciendo una estructura jerárquica. Y este tipo de imagen, que es la que representa el árbol, se representa, o mejor dicho, se continúa, o estaría hablando de un pensamiento binario, jerarquizante, racional, con la lógica a la que estamos acostumbrados, y que por sobre todas las cosas lo que va a hacer es ser un pensamiento que va a otorgar rostricidad. ¿Qué es la rostricidad? Son las características que tiene lo mayoritario. En nuestra cultura lo mayoritario es el hombre blanco, racional, y si tuviéramos que seguir, adinerado, joven, con salud, todos aquellos atributos que hacen a lo mayoritario, y que a partir de entender esto mayoritario o esta rostricidad como centro, va a permitir los desplazamientos hacia los binarismos, es decir, si el hombre es lo mayoritario, las mujeres serán lo minoritario. Si el blanco es mayoritario, los negros serán lo minoritario. Si el cristianismo será lo mayoritario para esta forma de pensamiento, otras religiones, como los judíos, los menciono porque los menciona también Deleuze, serían lo minoritario, y la heteronormatividad o la heterosexualidad y la homosexualidad o las sexualidades divergentes o géneros divergentes serían, lo minoritario. Lo molar es lo arborescente, lo mayoritario. Lo minoritario es lo que políticamente no tiene voz, no tiene representatividad. Por eso la escritura va a estar relacionada con el concepto de rizoma y de devenir, porque la escritura va a ser un ejercicio que no va a hablar ni de lo individual ni de lo general, sino que se va a ocupar de minar lo mayoritario para que tenga voz, para que surja, para que pueda nombrarse lo minoritario. Lo minoritario pertenece al espacio, al ámbito del rizoma y del devenir. Entonces continúo. Un rizoma no empieza ni acaba, mientras que el árbol sí, tiene raíz y tiene la última rama. El rizoma lo podríamos representar, si bien es un tipo de raíz y la pueden encontrar, buscando en internet qué forma tiene un rizoma, lo podemos graficar como una red que no tiene centro, que no tiene margen, que no tiene fin, y que siempre está en condiciones de seguir conectando, estableciendo relaciones de contigüidad, a semejanza de la metonimia, ¿sí? Es decir, y, por un lado. Por el otro lado no hay centro, no hay borde, todas las partes conectan entre ellas, y también, si alguna vez alguno ha arrancado o ha trabajado en jardinería y vio cómo es un rizoma sería muchas veces como una madeja o un ovillo de lana totalmente enredado que no se puede desovillar, porque ya no se puede encontrar la punta de un hilo y la otra punta del hilo. Bueno, también se puede establecer rizoma entre heterogéneos, y siguiendo con la botánica, que son las imágenes, o es la imagen que Deleuze elige para ejemplificar precisamente esta forma de pensamiento, toma a un tipo de raíz que es el rizoma. Aun cuando se trate de plantas con raíz, dice que la naturaleza se las ingenia y busca la forma de producir esta multiplicidad, y por debajo se establece el contacto rizomático. Y repito, quienes medianamente han estado en contacto con la jardinería verán que muchas veces una rosa blanca que está cerca de una rosa roja empieza a ofrecer flores blancas con manchitas rojas. Estas formas de contacto no es el contacto de la filiación, entiendo por filiación macho, hembra e hijitos, sino del contagio. La filiación está relacionado con lo arborescente, el contagio con lo rizomático, las formas de devenir. Dice, el árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción y. En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. ¿Dónde vais? ¿De dónde partís?
¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas son inútiles. Hacer tabla rasa, partir o repartir de cero, buscar un principio o un fundamento implican una falsa concepción del viaje y del movimiento, sea metódico, pedagógico, iniciático o simbólico. La literatura americana y anteriormente la inglesa han puesto aún más de manifiesto ese sentido rizomático. Han sabido moverse entre las cosas, instaurar una lógica del y, derribar la ontología, destituir el fundamento, anular fin y comienzo. Han sabido hacer una pragmática. Y acá, y esta es la oración o el fragmento con el que culmina Rizoma. Dice, en medio no es una media. En medio no es una media, no es una cuestión de medida ni es una cuestión de mezcla para establecer un homogéneo a partir de heterogéneos. Eso está diciendo. El medio no es una media, sino al contrario, el sitio por el que las cosas adquieren velocidad. Entre, término escrito con cursivas, es decir, un término resaltado, entre las cosas no designa una relación localizable, no es un espacio que va de la una a la otra y recíprocamente. Es decir, la avispa no va a la orquídea y la orquídea va a la avispa, sino que establece una relación de entre. Sino una dirección perpendicular, un movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra. Sigamos pensando en la avispa y la orquídea. Arroyo sin principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio. Por eso, en la contracara de este libro Rizoma, Deleuze dice, haced rizoma y no raíz. ¿Sí? Raíz pertenece al árbol, al pensamiento binario jerarquizante, a lo molar, a lo general, a lo que estamos acostumbrados, a lo estatal, a lo establecido. Haced rizoma, es decir, sed creativo. Ir por ese medio, que no es un espacio, sino que es una zona de velocidad que implica el movimiento constante. No plantéis nunca, no sembréis, horadad. También de esto se ocupa en Rizoma, de la diferencia entre sembrar y horadar. No seáis uno ni múltiples, sino multiplicidades. Haced la línea, no el punto. La velocidad transformará el punto en línea. Sed rápidos, incluso sin moveros. Línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga. Bueno, de estas tres, línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga, de la que se va a hablar o de la que vamos a hablar como concepto es línea de fuga. Lo que tiene Deleuze muchas veces es que en la medida en que va armando un concepto, cuando nos parece que lo estamos leyendo y lo estamos entendiendo, incursiona en un registro que podríamos llamar poético. Es decir, hace rizoma entre las discursividades y aquello que estábamos entendiendo, pensando que estábamos entendiendo, lo poetiza. Como en este caso, dice línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga. La línea de fuga son las líneas a partir de las cuales es posible la desterritorialización y tiene que ver con los agenciamientos, es decir, aquello, en el caso de la avispa y la orquídea, es, para la avispa, la orquídea, ¿sí? La mueve a su línea de fuga, desterritorializa, deviene y hace rizoma con. En este caso de la avispa y la orquídea es mutuo. No suscitéis un general en vosotros. Y general está escrito con mayúscula. Nos puede hacer pensar, a mí me hace pensar en dos cuestiones. Un general en tanto una generalización, ¿no? La multiplicidad o las multiplicidades son lo contrario a una generalización. Pero también un general es un militar. Es decir, el que manda un orden establecido que representa por sobre todas las cosas la instancia molar por antonomasia. Entonces, yo jugaría con las dos acepciones. No suscitéis un general en vosotros, haced mapas
y no fotos ni dibujos. Es decir, el mapa es creativo. No pensemos en el mapa como cuando íbamos al colegio y hacíamos un mapa calcando o copiando otro. Él diferencia mapa porque el mapa es marcar un territorio. Es un poco como la canción de Serrat, ¿eh? Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se va a volver a pisar. Bueno, esa senda que nunca se va a volver a pisar, ese es el mapa. Es individual, es propio, es único, es creativo. Mientras que la copia, el calco, no. Sería como copiar el mapa que ha hecho otro. Ahí está la instancia de creatividad. Haced mapas y no fotos ni dibujos. Sed la pantera rosa y que vuestros amores sean como los de la avispa y la orquídea y el gato y el babuino. Hago esta entrada a través de Rizoma porque, bueno, es imposible entrar en devenir sin haber considerado que justamente pertenece a un libro cuya introducción habla del rizoma y todo devenir es rizomático y todo rizoma implica un devenir. También me voy a apoyar en algunos fragmentos en este libro de Anne Subagnès, que se llama Deleuze, del animal al arte. Porque este libro nos ayuda a entender un poco, luego de haber leído el capítulo completo de Devenir intenso y perceptible animal, hacia dónde apunta Deleuze a partir de su interés por el devenir animal. Hay un devenir animal, hay un devenir escritor y por sobre todas las cosas lo que hay en el fondo de todos los devenires o detrás de todos los devenires o en todo devenir es un devenir imperceptible. Entonces dice, Deleuze no se interesa en el animal en tanto especie dominada o en tanto viviente menor frente a esa especie dominante que sería el hombre. Es decir, como estamos habituados, no. Se interesa en él como fenómeno anómalo. Y vamos a entender luego en otro video que anómalo es excepcional, único, solitario, representante de una manada, es el anómalo. Se interesa en él como fenómeno anómalo, como fenómeno de borde, como devenir. El borde es el entre, lo mismo, ¿eh? Anómalo, fenómeno de borde, fenómeno de entre, son formas de denominar al mismo concepto la misma idea. Como devenir que permite a la humanidad pensar la cultura en términos de pluralidad y la vida en tanto diversidad de marchas y de etos. La humanidad es plenamente tributaria de esa animalidad anómala. Voy a hacer un recorte. Y dice, de aquí resulta una nueva concepción de la subjetividad. Acá vamos, es decir, ¿por qué estamos hablando de estos devenires animales? No solamente por lo interesante que nos va a resultar este juego en el devenir animal o con el devenir animal, sino para utilizarlo como gran metáfora de un nuevo planteo de la subjetividad. Entonces, de aquí resulta una nueva concepción de la subjetividad como variación de relaciones e intensidad de potencia. El estatuto del animal es en Deleuze plenamente metafísico, en el sentido de que transforma la comprensión de lo humano y permite descartar la idea de una esencia invariable y personal, para adaptar en cambio una etología de los afectos y una pluralidad de los modos culturales de subjetivación. Corresponde al arte. Este es el rol asignado al arte. Corresponde al arte explorar esas zonas de indiscernibilidad en las que lo humano y lo animal intercambian sus propiedades para poder así captar bien de cerca los devenires que afectan a las culturas. Y otra cuestión, yo había comenzado este video diciendo qué es lo que había subido de la plataforma. Entonces, el primer capítulo de La Pantera Rosa, el video sobre el modo de fecundación de las orquídeas con las avispas. Tercero, una película que cita en el comienzo de su artículo Devenir, que se llama Villard, La rebelión de las ratas, una película de 1971, interesante. Subí también esa película. Subí una entrevista
que corresponde a una serie de entrevistas que se le hicieron a Deleuze y que las hizo con la condición de que se publicaran recién luego de que él muriera, que se llama El abecedario de Deleuze. Subí el que corresponde a la A de animal. Y bueno, 2 cuentos con los que vamos a trabajar de Cortázar: Satarsa y Axolotl. Presentado esto, el material que está subido a la plataforma y esta introducción al devenir, en el próximo video voy a entrar directamente entonces en este artículo, una parte, porque es muy largo, de devenir animal y otros devenires, perteneciente a 1000 mesetas.